Y dame un segundo porque voy a buscar mis lentes. Y ya ahí sí, estoy contigo 100%. Muy bien, vamos por tus... Bueno, yo empecé el ensayo. Lo que tengo una duda, porque yo soy muy sobre todo en todas las historias que he tenido, soy muy de cada autor que voy a presentar hago una breve biografía de 3, 4 renglones. Lo que no sé si en el ensayo va, capaz que no, ¿no? Vale la pena, no es un Ah, formato... está. o sea, la intención del ensayo es más presentar ideas y sobre todo reflexionar respecto a ellas que presentar datos. Ahí está. En ese caso, La voy a salvo anotar. que los aspectos biográficos tengan algo que ver, por ejemplo, yo qué sé, Galileo, que lo persigue la Inquisición, es como relevante, no se puede dejar de lado. Ahora ya Claro, después otras cosas, no. está. Y bueno, y yo me voy a basar en el pensamiento, en la evolución del pensamiento científico y filosófico. Bueno, a mí, viste que a mí, yo, si hay algo que no me gusta es cortarles las alas. Sí, Así que pero vos decime, profe, porque así que lo único que te voy a decir es vos sabés más que yo. los riesgos que yo veo a golpe de vista frente a un planteo tan amplio. Sí, Eh, eh, no se puede hacer una evolución del pensamiento científico solamente con algunos autores. ahí está. Vos lo que podés hacer es una reconstrucción de ciertos mojones fundamentales en la elaboración del pensamiento científico y de un pensamiento científico que además tiene una parte extremadamente relevante. Y es que es un pensamiento científico y filosófico, si bien ya estaban habiendo indicios de separación. Ahí está. Porque nosotros estamos acostumbrados a la filosofía, estamos acostumbrados. Sabemos de la antigüedad y el medioevo que estaba la filosofía natural, que era la forma de tratar sobre todo. Ahí La está. ciencia, la filosofía, Más bien la ciencia, filosofía natural era la ciencia. Nosotros ahora empezamos a ver un periodo en el cual, justamente por causa de una revolución científica, pero una revolución científica todavía en andamiento. Y esto yo lo enfatizo mucho, no porque a mí me guste enfatizar mucho cosas, sino porque el ambiente era todavía no estamos tan seguros y todavía no está tan aceptado lo que nosotros decimos. Ahí está. Porque para nosotros Descartes, ¡oh! Sí, Una autoridad. En ese momento había gente que lo respetaba, claro está, sí, por supuesto. pero había gente Sí, que la mayoría decía que estaba lindo. loco. No sé si Exacto. estaba loco, loco estaba, pero eso es otra Bueno, historia. sí. El tema no es que estuviera loco, es que él estaba desarrollando al mismo tiempo una matemática que necesitaba fundamentos filosóficos. Claro, yo Era decía una el aspecto de locura para la época, ¿no? Sí, pero vos sabés que, mira, de las cosas locas que hizo, probablemente en la filosofía no esté en la mayoría, ni en la matemática. Ya en su vida personal era un poquito más rayado. Sí. Pero en mi opinión, en un buen sentido, más o menos en un buen sentido, porque vean que cuando tuvo a la hija, se hizo cargo de la hija, llevó a la posadera con la que había tenido la hija, pero cuando la hija se murió, chao, posadera, manejate. Yo no me voy a casar con una mujer que tiene relaciones sexuales antes de casarse. Rata. Este, Muy típico de bueno, la época también. no, sí, ya sé que es típico de la época, pero Sí, bueno, está, digo. Que sea típico de sí, la sí. época no significa que a mí me simpatice. Digo, a ver, no voy a decir que el tipo fue un tipo especialmente malo, Mm. porque fue como todos No, los demás, sí, sí. pero bueno, a mí no me vaya la gracia que me causa, o sea, me parece que esas cosas, la compasión, sobre todo si tuviste un hijo con alguien, digo, no te digo que todas las mujeres con las que te contaste, pero, porque además de Carter era bastante, sus sentidos no engañaban, no le engañaban nada a él. Sí,
si había algo en lo que Profe, eran sus sentidos. Pero bueno, la yo cuestión, yo había pensado, ¿será un bolazo si yo hablo de los paradigmas de Kuhn en este trabajo, por ejemplo? no, pero sí tenés que tener mucho cuidado. O sea, por supuesto que no. De hecho, la expresión paradigma de Kuhn es una expresión que ya está prácticamente incorporada por la filosofía. Ahora, el tema es que el paradigma de Kuhn, a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia, Kuhn desarrolló varias cuestiones respecto a los paradigmas. Entre ellas, por Sí, ejemplo, el problema de la inconmensurabilidad de los paradigmas, que es básicamente como sí. afirmar que los que vivieron en el paradigma aristotélico, tolemaico, y los que vivimos en el copernicano newtoniano, vivimos en mundos distintos. O sea, es una afirmación filosóficamente muy radical, Sí, porque significa que no hay posibilidad de comunicar esas fuentes de conocimiento. Entonces, en lo personal creo que como caracterización general es excelente, porque muestra justamente como un paradigma, como la ciencia va más allá de solamente el laboratorio, por ponerlo entre comillas, porque laboratorios en este momento eran muy pocos, trabajaban en morgues. Eso sí. es interesante. Pero eh, en ese sentido es muy bueno, como paradigma, además, no solamente son las teorías científicas, sino las formas de educar a los científicos, de promover la investigación, ¿no? Lo quería llevar desde ese ámbito. E Y incluso viste que él pone el ejemplo del pasado, o sea, de los nuevos, por ejemplo, nombra a Galileo Galilei, que lo que pasa es que es un no ejemplo sabía obviamente genial. de paradigmas. Tal vez sea el mejor ejemplo que él tiene. Los demás son todos más o menos, ¿eh? Ahí está, Es verdad que el sí, flogisto y el éter cambiaron, y el oxígeno, el descubrimiento del oxígeno cambió las cosas, pero la gente no pasó a vivir en otro mundo porque, porque no. le dijeron, mira, lo que vos en realidad respirás es el oxígeno. Mirá, porque yo sigo respirando. Este, entonces, como ejemplo, creo que después está el evolucionismo con Darwin, pero justamente lo que tienen, y eso es interesante también, lo que tienen los ejemplos de revolución que son mejores, es que son revoluciones que impactaron fuertemente con con las fuerzas de poder, con las instituciones de poder. Entonces, no es cualquier cambio en la teoría. Cuando Einstein hace sus cambios, hubo resistencia dentro de las comunidades, pero ahí ya eran resistencias reguladas por normas académicas. Entonces, sí, había gente que no estaba de acuerdo, gente que sí, gente que más o menos, pero nadie, pero a ver, no se puso, digamos, no es que todo el mundo se puso histérico y se puso a buscar un nuevo fundamento para la existencia y sus creencias más básicas. Son distintas cosas, la revolución científica de la modernidad y en alguna medida, aunque no tanto porque ya estaba pavimentado el camino del hacia el evolucionismo, no son tan potentes como este. Entonces, en ese sentido, Kuhn también me parece, esta es mi opinión, abusó un Sí, poco, porque traslada una situación muy excepcional a la rutina de la ciencia. Y no es tan fácil así. ahí está. Ahora, ¿qué es la parte que está sí muy buena de tomar a Kuhn? Porque yo hablo de paradigma justamente por Kuhn, si no, digo, a ver, yo sé que, digo, Sí, por eso yo les digo, yo no me comprometo con ciertos aspectos de la teoría de Kuhn, por usar ciertos conceptos de él. Ahora, está bien que hagan la analogía porque es verdad que los estoy tomando de él. Ahora, yo voy hasta aquí con Kuhn. Más allá, no sé. Digo, incluso se podría discutir, pero ya sería una discusión de filosofía de la ciencia contemporánea y no de historia de la filosofía moderna, así que vamos a ahorrárnosla por ahora. ahí está. Entonces, el tema es que la revolución científica generó no solamente un cambio de mentalidad radical, muy rápido en términos históricos, porque vos date cuenta que en 2500 años, 300 es un nada. Nosotros, porque ahora estamos acostumbrados a que de repente aparece un celular y nuestras vidas eran una cosa antes y otra cosa después, entonces todo nos parece rapidísimo. Sí,
Pero estamos hablando de 1500 años donde la gente no tuvo problema ninguno. O sea, había personas que se preocupaban por cuestiones científicas, pero la gente como los Pero barcos también, eran. también tiene que ver con mucho con la autoridad, ¿verdad? Porque Sí y como que no. O había sea, no te olvides de una cosa, o sea, el- hay una trampa de la ciencia, que es una trampa feroz. No sé si es una, yo digo trampa, pero no es eso. Y es que el éxito manda. el éxito. Nos- el éxito manda. Nosotros nunca Ah, vimos un sí. electrón, pero sabemos que existen bombas atómicas. Así que Mm, esa teoría algo de verdad debe tener. Entonces, la teoría aristotélica tendría muchos defectos, pero la matemática de Euclides funcionaba, los barcos no se hundían, los marineros veían los astros y no tenían problemas, los acueductos se armaban igual, o sea, los edificios también. Entonces, no es solamente que era una cuestión de poder. Sí, por supuesto que los poderes estaban involucrados, pero el poder en realidad empezó a sentir sobre todo la erupción, la viruela, digamos, cuando le empezaron a tocar el aspecto que ellos dominaban, los textos sagrados, digo, y sobre todo porque lo que ellos no querían era que la gente empezara a hablar y a pensar lo que se le diera la gana. Y además fue en un momento de mucha turbulencia religiosa. O sea, no en vano esto también pasa en medio de la Reforma Protestante. O sea, estamos hablando de sí, muchos años juntos. sí. Entonces, el poder es verdad, pero solo con poder no lo sostenés. Buen día. Buen día, Bruno. Si no, Buen fíjate día. en el caso soviético. La biología genética fue prohibida en la Unión Soviética por liberal, porque la competencia por adaptación era un concepto burgués y más cosas, pero está. Ahora, y Stalin hasta mató al yerno, que era biólogo. Pero al margen de eso, que tiene que ver más con cuestiones anecdóticas, lo del yerno, lo demás no. Si bien ellos pretendían seguir la idea de que a las plantas se las podía educar y entonces de repente podía crecer un árbol en la nieve. Digo, ellos tenían a un tipo, Timofey Resovsky, en un gulag. ¿Sabes lo que estudiaba el tipo? El impacto de la radiación atómica en los genes. Mm, Entonces, sí, yo voy en contra de esto, a mí me molesta, no lo quiero, papá, pero por las dudas, a este que justo estudia esto, vamos a tenerlo ahí y trabajando, encerrado, digo, pero la tenían. O sea, el poder en ese sentido tiene márgenes, y es que si la cosa funciona, no pueden ignorarla. Pueden ignorarla hasta ciertos puntos, pero no les conviene tanto, digamos, ir en contra de cosas que están resultando exitosas. claro. Entonces, ahí hay que tener cuidado, o sea, durante mucho tiempo también, y esto obviamente también tiene que ver con la forma el modo de producción económica, con la forma de transmisión de las ideas, con la forma de gobierno, digo, con todo un conjunto de cosas. Pero no es meramente el poder que pone la pata arriba, porque el poder que pone la pata arriba, si la gente está demasiado sofocada, hay que matar a mucha gente, ¿eh? Mm, Y mataban, pero también precisaban mano de obra, precisaban gente o sea, los barcos se tenía que subir gente que creyera que no se iba a morir a las 2 cuadras, a las 2 cuadras, a las 2 leguas. Digo, no es que simplemente.
sos esclavo, te meto y vamos arriba. O sea, sí había de eso, pero no funciona solo así. Es como el tema, por ejemplo, de la moneda. O sea, funcionó porque cambiar el tema del el modo de comercio por una forma de comercio que pudiera ser, digamos, puesta en común, fue muy eficiente. Eso fue más allá de lo que la gente quisiera. Probablemente preferían tener los minerales en sus casas y saber que su riqueza estaba segura, pero no hacían comercio con eso. Entonces, el poder es poder y funciona cuando logra acomodar el cuerpo. Puedes censurar, pero no puedes censurarlo todo. Es más, funciona mejor cuando, más que censurar, entonces, en ese sentido, cuidado, porque sí, el poder, sí, a Galileo no quería perder la cabeza, todas esas cosas que todos sabemos. Pero las cosas no siempre se dicen solamente para quedar bien con el comisario, ¿eh? Tiene que haber un margen en el cual vos, incluso si no quedas del todo bien con el comisario, tampoco te agarras a piñas. Entonces, nosotros estamos hablando de una época en la que ese pensamiento científico todavía ni era considerado Ujú. tan científico, ni los propios científicos estaban tan seguros. Además, por eso yo te ponía lo de Galileo y Descartes. Vos date cuenta que son prácticamente contemporáneos. Él, Sí, Bacon y Descartes. Tienen formas de pensar el método científico bastante distintas. Digo, Galileo más aproximado a Descartes, Bacon interesante por la parte de la innovación, pero sin embargo su estructura general todavía era sustancialista al estilo aristotélico. Entonces, mm, son marañas complicadas. Ahora, justamente, si vos tenés una física que fundamentalmente se basa en la especulación, porque tenía sí el telescopio grande Galileo, qué bien, y estaba la anécdota, sí. ¿no? De Galileo tirando piedritas en la Torre de Pisa para ver. Yo fui a la Torre de Pisa y tiré la piedrita, no me la a Galileo, me la miércoles, digo, no importa nada, vaya a saber si es cierto. Pero la cuestión es que esas condiciones experimentales eran bastante cuestionables y su relación con la matemática funcionaba hasta ahí nomás. Y eso ya pasaba en la antigüedad. Si vos lees el libro de Galileo que yo agregué ahora, hay cosas donde justamente lo que él defiende es prácticamente platónico. Es una versión del Timeo. Las formas geométricas son las que se encuentran en la realidad. Entonces, ¿esto convencía a la gente? No, esto no es lo que le escribió la duquesa Toscana. Mire, señora, usted vive en tres triángulos. Digo, parodiando, ¿no? Pero Sí, sí. Kant, por ejemplo, si se hubiese muerto 6 años, no, 6 años antes de escribir la crítica a la razón pura, hubiese pasado de la historia como un astrofísico menor, por la hipótesis nebular. Pero esto, Kant, que nunca en la vida se tomó la molestia de agarrar nada para mirar al cielo, simplemente por desarrollos especulativos. ¿Cuál es la teoría más razonable para explicar esto? Entonces, el vínculo entre experimentación y teoría y matemática era una cosa muy complicada. Es decir, estaba todavía la necesidad de demostrar que era así. ¿Por qué los empiristas eran tan problemáticos? Porque las leyes universales no son empíricas. La necesidad de que algo sea así, siempre así, y nunca cambie, no es empírica. O sea,
A ver, tenemos buenos motivos, era lo que decía Hume, tenemos muy buenos motivos, es altamente probable que sea así, pero no lo podemos afirmar desde el punto de vista de lo empírico. Y la nueva ciencia quería afirmarlo radicalmente, pero no solamente por una cuestión de ambición, ego o lo que quieras, sino también porque estaban siendo cuestionados por todos lados. Y no era el cuestionamiento de ahora de si el coronavirus sí, no, papá, algunos médicos, otros opinan. No, era un cuestionamiento de te podemos sacar y chau. Y chau teoría newtoniana. Mm, Entonces, la pulseada por el poder de la verdad, en este caso, por decirlo casi que en términos Foucaultianos, era muy apremiante. Y por eso su relación con la filosofía es tan íntima. Porque necesitaban una filosofía que viniese a respaldar eso que se estaba diciendo y que además tendiese puentes con aspectos sustantivos de la vida. Y ahí aparece la religión, ahí aparece la moral. Bueno, la moral también estaba con sus propios derroteros, además políticos, por otras revoluciones, digo. Estamos hablando de un caldo de cultivo muy importante, ¿no? O sea, sí, ahora, digo, así como involucraban eso, involucraban la filosofía de la belleza. Y vos decís, ¿y esto de dónde sale? Y sí, tenía que ver, porque los sentimientos altruistas eran importantes. Pensar en el ser humano, como Hobbes lo dijo, el lobo del hombre, era muy violento para gente que estaba promoviendo estructuras republicanas, pero incluso para gente que estaba promoviendo el conocimiento, y esto es al margen de que efectivamente pretendieran que se democratizase, pero que el conocimiento, si se seguían ciertos métodos, era accesible para cualquiera. En teoría, no digo que ellos pensaran en hacer escuela, olvídense esa parte suena muy bonita, está todo bien, sí, pero es complicada. La cuestión es que si yo digo que hay un método y que cualquiera puede usarlo, al margen de que yo quiera que la gente aprenda a usarlo, lo que digo es que va más allá de la verdad revelada, va más allá del poder, y si yo tengo un método que todavía no está del todo bien, la cosa es complicada. O sea, si vos te fijas en toda la historia de la filosofía moderna, Bacon y Descartes, uno seguía ciertas categorías, o sea, primero que nada, la lógica aristotélica todavía seguía vigente. sí, Lo que no es poca cosa, porque la lógica se supone que son los principios fundamentales del conocimiento racional. Entonces no era que cualquier cosa que seguía vigente era aristotélica, no, la lógica. sí, sí, sí. Ta. Ahí es interesante Bacon yendo contra la silogística y sobre todo el abuso de la escolástica. Pero el tema es, Incluso vos, Kuhn, cuando leyó eh, la lógica aristotélica, creo que era, también ahí afirmó también lo de cambio de paradigma, ¿no? Si no estoy confundida, por y lo menos. yo creo que ahí se está metiendo, por eso te digo, ¿cómo no tenía ningún pudor en meterse en camisas de 11 varas? Además era de lo más marketinero que había. Entonces es Ah, complicado. Estamos en una época distinta, en la época sí. contemporánea. No, no, yo me baso en el libro que estoy leyendo, pues tengo ahora una prueba complementaria de epistemología, y estaba leyendo Chalmers creo que, sí, Sí, Chalmers. esa cosa Eh, llamada ciencia. exacto. Y bueno, y es como que está, que ninguno sabía que obviamente en esos años no se usaba la palabra paradigma, pero como que eran nuevos científicos, por así llamarlos, pero
no sería, Imposible. que se interesaban por ir modificando o agregando o enriqueciendo, digamos, Resolviendo eh, problemas. el trabajo anterior. Las anomalías son justamente la teoría haciendo agua. Ahí está. Entonces, eh, son cambios, bueno, a mí me parece un periodo, bueno, por algo doy clases sobre eso también, me parece un periodo interesantísimo, pero me parece un periodo interesantísimo sobre todo por la cantidad de cosas que están en juego. Vos date cuenta que los autores que estamos dando solamente ya tienen, uno, una defensa de la experimentación y la matemática. Otro, una defensa de la experimentación y la tecnología, pero manteniendo una estructura sustancialista aristotélica. Y el otro, Claro, alejándose de la experimentación para probar que existe una explicación meramente matemática del universo, porque no es que él pensaba que sus sentidos lo engañaban. Lo que él quiere decir, miren que no podemos confiar en los sentidos a la hora de hacer pensamiento necesario. O sea, yo entiendo que en secundaria una no puede ir y decirles, a ver muchachos, ¿cómo aprendemos qué es el número? Lo aprendemos contando con los dedos o porque tenemos el concepto de número en la cabeza. Pero a Descartes eso sí le importaba. Él quería mostrar que no tenía nada que ver con lo que nosotros veíamos en el mundo. Obviamente va a seguir una estrategia retórica más elegante. No va a decir, ¿sabe qué? Acá los números 1, 3, no me bromen. Digo, eso no funciona. Entonces, cuidado, porque lo que estaba en juego, nosotros hoy en día hacemos un reciclaje, digamos, que es de lo más, bueno, en secundaria no te queda más remedio, o sea, si vos decís una película para secundaria que tenga que ver con Descartes, es Matrix. Minga. Matrix tendrá un montón de cosas, pero no tiene que ver con Descartes. mm, Eso lo podemos discutir otro día. Digo, la película que yo les pongo, que la tengo que buscar porque Pi es difícil de encontrar, es en ese sentido, es interesante porque además muestra vínculos con tradiciones religiosas como la Cábala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente era como ver ciertas estructuras, ciertos padrones numéricos manejaban el universo. Obviamente es una película. Digo, sí, sí. Descartes tampoco era que veía fórmula matemática en todos lados. O sea, Sí. Sí, la tengo, pero, es. ¿la tenés, la Sí, película? sí, la tengo por ahí, sí. O sea, descargué, la vi cuando, creo que vos la propusiste, ¿no? Para Sí, verla. Sí, sí, la sí. descargué, me costó encontrarla, la encontré Ay, y yo no la la vengo encontrando. Ay, por favor, si me la podés pasar o sí, decirme la cómo mando por trabajar, mail. yo la bajo. Sí, sí, te la mando. O mandame el enlace, no tengo problema. Yo, en Sí, tengo general, la peli. yo la tenía, pero no sé, sí sé, de tantas vueltas, idas y venidas, termino. Igual no es una película tan vieja, ¿no? Bueno, lo que pasa es que justamente eso hablábamos con Marita, los tiempos históricos son cada vez distintos, o sea, date cuenta que la revolución científica llevó 300 años y en realidad desde el punto de vista histórico es de una velocidad notable. Y hoy en Sí, día pasaron 10 y ya son viejas las sí, cosas. sí, sí, sí. Es del Pero noventa y ocho. por los actores, más que nada, me parecía que no era tan vieja. No, no, Tendrá es del 10 noventa años. y ocho. Yo creo que la vi Ah, cuando la estrenaron Bueno, y, después colgá la profe a la película, no, si, no, si no, querés. sí, yo la comparto, no, por supuesto. Pero lo que pasa es que francamente no la estaba encontrando y no la estaba encontrando, no le voy a mentir, tampoco me pasé tanto buscando la película. ujú. Pero, pero sí, en su momento nosotros hacíamos con un grupo de estudiantes teníamos un cineclub en el CERP. Y como yo también daba Moderna, la dimos y la discutimos. Y está muy bueno hacer esas cosas. Sí, hay una parte que Profe, está muy tengo, buena. ¿Eh? No, dale, dale. Pero me dejas terminar la idea con Marita sí, porque... Sí, Y entonces, el tema es,
cuando vos hablas de desarrollo del pensamiento científico, tené cuidado, porque pensamiento científico en este caso no es una cosa legitimada, cierta, todo el mundo de acuerdo, y no solamente la iglesia en contra, es ni los matemáticos, o sea, por ejemplo, Newton y Leibniz, todos sabemos, inventaron o descubrieron el cálculo infinitesimal. Berkeley era matemático y escribió un texto criticándolos, diciéndoles, acá está todo mal, porque esto no funciona. Y el problema más grande es que tenía razón, porque todavía no había forma de resolver el problema que ellos tenían. Ellos lo tiraron abajo de la alfombra. Entonces, la crítica era muy fuerte a aspectos centrales y era hecha por personas importantes de la comunidad científica, filosófica. Entonces, por eso están tan de la mano la ciencia y la filosofía. Claro. Digo, no es una época donde justamente la teoría científica, la matemática, la experimentación, fueron el impulso fundamental de la filosofía. Bueno, también las cuestiones políticas, pero, o sea, la necesidad de dar una nueva definición de lo humano, si vos querés, del conocer y del actuar, era fundamental, porque todo el cambio de la imagen del mundo estaba puesto patas para arriba. Y era una pugna también por formas de comprender el conocimiento científico. Y no justamente porque no había ni un acuerdo respecto a qué era el conocimiento científico, todavía no estaban legitimadas todas las herramientas, no estaban claras las relaciones entre ellas, y además los científicos no era como ahora que se hacen lo que hacen, están ahí, nosotros confiamos. No, ellos necesitaban también darle respuestas a toda la comunidad. Bueno, a Tendrá toda que ver en la comunidad de los que tendrá leían, ¿no? O sea, no, toda la comunidad, había gente que no tenía ni idea, ni le importaba, y además no la iban a dejar. Pero esa es otra historia. tendrá que ver que cuestionamos poco entonces, profe, todas estas generaciones posteriores. No sé si es eso. Creo que hoy en día nosotros, el conocimiento cada vez se ha hiperespecializado. Sí, pero viste que somos medio flojitos en aceptar todo así a la primera, digamos. Lo que pasa es que hay cosas que gustan. Bueno, ahí ves Matrix, de repente nos puede dar una buena reflexión. Y es muy raro que yo hable de Matrix, salvo por Keanu Reeves. Así que, este, no, y la muchacha que también está muy bien en esa época. Pero, eh, pero al Lógica margen trabajan de en eso, pero al margen de lo atractivas que yo pueda llegar a algunas personas, este, hay cuestiones de poder atrás del conocimiento, eso lo sabemos. sí, por supuesto. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con el hecho de que nosotros lo critiquemos o no, está más allá de lo que podemos hacer. Porque no todos podemos estudiarlo todo. Justamente en la modernidad estamos en una época donde los que conocían más o menos una idea del estado del arte de las cosas tenían. Porque sí, tenés el grupo que es más de tipo, yo qué sé, Locke, Hume, eran diplomáticos, bueno, Locke era médico, pero se dedicó más a la diplomacia, el que no era sacerdote, tenía que ver con esto, o sea, estamos hablando de gente que estaba en un universo cultural muy amplio y era posible, porque el nivel de conocimiento era grande, pero no era inabarcable. Hoy en día es inabarcable. Entonces Claro. hay cosas en las que no nos queda otra que ir en la fe. Como dicen los brasileños, vos una fe y está, porque digo, ¿qué vas a hacer? ¿Confías o no confías? Tenés esa opción. Podés criticar, pero el margen de crítica es muy distinto. Si a vos te dicen que te tiene que hacer una operación a corazón abierto, ¿qué vas a hacer? Decir, yo no estoy segura de que la medicina haya logrado. Te tirás, que te duerman y que te abran. Digo, ya está.
O sea, es una cosa muy, digo, justamente hablando de esas cosas, por ejemplo, cuando Kuhn y ciertos grupos se radicalizaron en torno a la inconmensurabilidad y a los distintos mundos y a que por lo tanto no había conocimiento mejor y peor, ¿sabes lo que pasó? El, est- el Parlamento norteamericano le sacó fondos a las universidades, se armó la tal pelotera. Ahí inmediatamente los filósofos tuvieron que salir a explicar, a armar libros de el progreso científico y en realidad sí se puede y no, que no se crean que todo es lo mismo. O sea, porque en países donde no hay autonomía educativa, si los congresistas dicen, ah, sí, da lo mismo lo que piensa el chamán de tal lado y lo que piensan ustedes en la universidad, entonces ¿por qué le voy a dar plata? Y se lo sacaron la plata. No es que amenazaron, no. Les cortaron la plata mal y tuvieron que salir corriendo con eso. Otra muestra más de poder propio, Pero un poder distinto. pero Porque siendo poder no al es fin. lo mismo, no es lo mismo cortar recursos que cortar cabezas. Sí, no, obvio, obvio, obvio. Pero también de alguna manera te cortan, porque por más No, que no corten. eso está claro. Ahora, el nivel de amenaza que sentían las personas en el poder frente a la nueva ciencia y a la nueva forma de pensar el mundo, incluso cuando no pretendía ser amenaza, porque yo estoy convencida de que a Descartes lo que pasara con las instituciones políticas no le importaba, ¿eh? Cuando él dice, yo quiero derribar el edificio de... Pero con la política y la ética no me voy a meter porque ahí está todo bien, es otra cosa, las costumbres y bla, bla, bla. Yo decía, en serio, él no quería meterse en ese baile. Lo que a él le importaba eran otras cosas. Pero sabía que en ese momento la cosa estaba mezclada, entonces anunciaba, miren que yo no. Porque él no quería. Ah, Y además la historia es ingrata con la gente. Vos date cuenta que Hume pasó a la historia como el gran demoledor, gracias a Kant que lo llamó así, como el gran escéptico. La cantidad de páginas que Hume gastó en escribir contra el escepticismo sí, no tiene nombre. Él no se pensaba escéptico. El grueso de su obra es una historia de la religión. ¿Te imaginas a un escéptico haciendo historia de la religión? Un tipo que dice nosotros no podemos conocer, entonces yo voy a hacer un montón de volúmenes de historia de la religión. sí, sí. Las cosas en ese momento, nosotros, claro, nosotros tenemos ya un mundo, si vos querés, en el que la política va por un lado, hay intersecciones, pero no, digo, a ver, le sacaron los recursos, pero eso, la pulseada se armó rápido y se encaminó, se retomó, digo, fue un ratito. Inmediatamente todo el mundo dijo, no, no están así. Digo, la gente, todos tenemos la mala costumbre de que nos gusta comer todos los días. Igual la dependencia de la ciencia del poder económico, o sea, o sea, es innegable, ¿no? O sea, la ciencia no existiría sin el poder económico. O sea, por ende, entendemos que hay una pulseada y hay Y una forma de ver el mundo que está de un Lo que lado, pasa, ¿no? lo que pasa es que ahí la pulseada es doble, porque hoy en día el poder político tampoco existe sin la ciencia. No, claro. Entonces, nosotros cuando hablamos de la modernidad, estamos hablando de una época en la que la ciencia recién se estaba mostrando a ver si funcionaba y era útil o no. Sí, sí. A Eh, ver, vamos a entenderlos. Que el Sol fuera el centro del universo o no, les importaba a todo el mundo un pepino. sí, sí. La cuestión era quién tenía el monopolio de la verdad. Y digo, y Claro. esa verdad era que Dios designa, o sea, que las familias reales eran elegidas por Dios. O sea, la ramificación de posibilidades era muy amplia. Entonces, no es lo mismo que ahora, donde podrás no darle plata a los matemáticos que hacen, o a los físicos que hacen teoría de ondas o teoría de cuerdas, porque no te importa invertir en tecnología básica, en ciencia básica, porque estás en el Uruguay. Sí.
Ahora, si estás en otros lados, tenés que invertir en eso porque no te van a salir bombas atómicas de los árboles. No, Claro. claro, obvio. Entonces, digo, las negociaciones entre poderes son complejas. Y la ciencia pasó a ocupar un lugar donde está todo bien, pero no es cualquier cosa. Fíjate lo que pasó con el coronavirus y los que estuvieron en contra de lo que se decía sobre el coronavirus. Trump, digo, o sea, ministros que los dejaron en banda, digo, o sea, toda una red, o sea, cosas que de repente en principio estaban separadas, como ciertas cuestiones relacionadas con, yo qué sé, con políticas económicas o con papá, pasaron a quedar de lado y fue tipo, no, acá. Entonces, sí, claro, vos tenés la opción de vacunarte o no, eso es otra historia. Eso es respetar la democracia, va a respetar. Eso es asegurarte que tenés democracia, mejor dicho. Sí, sí, pero el mundo ya estaba girando hacia otro lado. O Pero, sea, pero el tema es que vos necesitas negociar con los distintos poderes. Las farmacéuticas son un poder. La medicina es un sí, poder. sí. ¿Qué Y, poder? y la ciencia también. La ciencia y Entonces, la tecnología, ¿no? Porque, o sea, la no, tecnología como un brazo práctico de la ciencia, ¿no? no, ojalá fuera solo eso. Eso yo se lo decía a Marita recién. Nosotros hay teorías que al margen de su éxito no sabemos nada. Nosotros, o sea, todas las teorías que dan lugar a la manipulación de fuerzas para la creación de bombas atómicas son teorías. Nadie vio nunca un electrón. Nunca vio nadie una partícula que... Esas son teorías para... El tema es que cuando algo tiene tanto éxito, hay una frase que creo que es un refrán norteamericano, nada tiene más éxito que el éxito. Y, a ver, yo no lo estoy defendiendo, lo que te digo es, cuidado, porque justamente en esta época, en la modernidad, la tecnología se consideraba un corolario de la teoría. Ahora, en realidad, es la que pone Ay, voy a apagar el fuego. las reglas de qué ciencia se estudia más o Sí, 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 menos. claro, claro. Entonces, yo siempre les cuento, se deben aburrir del cuento este de Tomás Moro Simpson, del Gorgias. Tomás Moro Simpson es un filósofo argentino que a los 14 años decidió que el liceo no tenía nada más que enseñarle, lo dejó y se puso a hacer filosofía. Obviamente estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Sí. Hoy no corre eso. Y es autor de un libro que se llama Formas Lógicas, Realidad y Significado, que en la comunidad analítica es considerado tal vez el único libro latinoamericano relevante. Pero al margen de todo eso, que a mí, digo, como justamente yo no estoy dentro de esos círculos, Tomás es un tipo bárbaro, yo lo conocí, y tiene otro libro que es de cuentos. Y uno de los cuentos habla de que iba en un ómnibus y escuchó a una mujer diciéndole a otros, yo no soy racista, pero a usted, ¿le gustaría que su hijo se casase con un negro? Eso era muy común que se dijera antes. Ahora ya no se Sí. dice gracias a Dios, pero era muy común. ¿Qué hizo Thomas More Simpson? Él hace la historia más, y agarró un fragmento en el Gorgias donde Platón dice, ¿a usted le gustaría que su hija se casase con un ingeniero? Sí, claro. Sí, O sí. sea, no dice ingeniero, dice los que construyen barcos, diseñan Sí, sí. armas, hacen esto, otro, otro. A usted le gusta, son muy buenos, nos ayudan mucho, pero ¿a usted le gustaría que su hija se casase con Y otra visión, claro. O sea, ¿entendés que el cambio es radical? Sí, Y bueno, sí. nosotros estamos en un punto donde todavía no está tan claro. O sea, sí, por supuesto, digo.
hay cosas que siempre están en juego, pero no era, el estatus todavía no era tan claro. Digo, todavía nosotros estamos hablando de una burguesía incipiente, ¿eh? Estamos, o sea, con Descartes estamos en el siglo XVII, principio del XVIII. O sea, por eso, o sea, son pocos años, pero son años de cambios muy intensos en Europa. Entonces, a veces nosotros damos por descontado que esto ya era así, ganaron. No, la pulseada era fuerte y ellos están buscando legitimar sus posturas. Y la filosofía no era solamente porque era importante para legitimarla, sino porque ellos también querían sentirse legitimados. Y porque también probablemente tenían muchas creencias que era importante para ellos. O sea, yo no puedo juzgar, no tengo un religiómetro para saber qué tan creyentes eran o no, pero en principio no tengo motivos para pensar que eran ateos. Sí, claro, no es el Dios del Génesis, pero eso no los convierte en ateos. Probablemente cualquiera de ellos, hasta el más ateo, fuera más creyente que un creyente contemporáneo. Entonces, en ese sentido, el tema es, Marita, que cuando hables del desarrollo del pensamiento científico, tengas en cuenta que el pensamiento científico todavía no era una cosa sólida, clara. Digo, Pascal, con su que yo lo pongo como, en realidad yo no les pido tarea ni nada, porque en realidad Pascal yo lo pongo para que tengan una mirada un poco distinta, un poco distinta. Pascal fue un matemático también. O sea, nosotros tenemos a Descartes, a Berkeley, a Pascal, a Leibniz. O sea, más matemático donde querés tener. Sí, sí. Kant, que también tenía, por llamarlo astrofísico, o sea, digo, digo, o sea, no estamos hablando de gente que estaba desvinculada de la ciencia, estaban vinculadas y hasta acá, porque eran figuras. Capaz que puedo poner entonces en vez de científico a la evolución hasta llegar al pensamiento No, moderno, ponerle. vos No, podés hablar de pensamiento científico, siempre y cuando recuerdes que pensamiento científico no es lo que es ahora. claro, Y sí, que sí. tengas la cautela cuando hagas opiniones, porque un ensayo tiene mucha opinión y eso es complicado. O sea, me parece extremadamente respetable, me parece que está buenísimo, pero digo, tampoco se manden las metidas de pata que digo, porque si no, ahí no tengo manera, otra cosa que ponerles una mala, lo siento. Pero Sí. entonces, anda con cautela dándote cuenta que la filosofía estaba también muy ahí. ¿Por qué? Y la religión, porque todavía no eran cosas legitimadas en forma independiente. Y porque nadie estaba dispuesto, y porque además todavía el método científico estaba en veremos. Mm. La relación entre experimentación y matemática no era obvia, o sea, la cantidad de cosas que estaban en juego son muchas. Yo siempre les pongo, y eso también se los pongo hasta el cansancio, el ejemplo de la película de Rossellini, que también está buenísima y es así se las puse, de Descartes. Ah, El momento en el que le dicen que lamentan mucho la muerte de su hija, la hija de Descartes murió siendo niña, Descartes responde, me consuela saber que su música, que su alma escucha música. Descartes tenía una teoría de la música, después tuvo otra, pero la primera era una música que no tenía ninguna relación con el sonido. O sea, si nosotros nos moríamos, nuestra alma inmortal podía escuchar música. O sea, hasta ese punto era la convicción de Descartes de que el mundo físico en realidad era como una especie de entidad subsidiaria del mundo matemático. No, esta es una forma muy paródica de decirlo. Esto no es, no funciona así. Pero
pero su convicción de que se podía hacer un lenguaje matemático que diera cuenta de todo lo importante, por supuesto, este, era muy fuerte. Entonces, ¿qué inducción? ¿Qué experimento? ¿Qué método científico me estás hablando? Entonces, ahora, sin embargo, la relación entre la matemática y el método experimental, todos sabemos que en ese momento se estaba, Tratando de ensamblar. no, tratando, no, estaba justamente rompiendo ciertos tabúes aristotélicos y se le estaba yendo para el lado de Platón y de los pitagóricos. Entonces, vean que hay sutilezas que no son menores cuando hablamos de pensamiento científico, y mucho más cuando hablamos de método científico. Estamos hablando de un entrelazado de variables que dependía mucho de las posturas científicas que una persona quería defender. Y por supuesto, probablemente también cuestiones de fe, cuestiones de, digo, pero interlazadas con esto. El concepto de Dios es un concepto fundamental, pero no por Dios, sino porque es como una especie de concepto modelo. Y ahí tenés la distinción entre un Dios con voluntad y un Dios que en realidad no importa, no se sabe muy bien si es una estructura general, la racionalidad del universo, pero es un concepto muy importante, porque para donde vos lo lleves, puede regular todas las ideas. Ahí está. Entonces, miren que no era que hablaban no era que probaban la prueba de Dios solamente para que la iglesia no los embromara. No, 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 era importante. Pero era importante porque conceptualmente tenía ciertas características que legitimaban muchas otras cosas, o por lo menos orientaban las cosas para cierto lado. Sí, el principio ordenatorio, ¿no? ¿Mm? Es como el principio ordenatorio, en realidad, si lo aceptás, ¿no? De alguna Bueno, forma, se lo llamó de distintas maneras. Hay un sentido en el que es un concepto modélico. O sea, es como la caracterización de la idea pura, digamos. ¿Qué tiene que tener una idea para ser perfecta? Eh, Después también ocupaba lugares, a veces cubriendo baches, ¿no? O sea, donde no se podía saber si la cosa iba a salir bien. Dios es infinitamente bueno y no nos va a engañar. Pero ahí digo, ya la cosa es un poco más vaga. Este, pero bueno, sí, es un concepto importantísimo. Profe, y con respecto a la extensión, porque capaz 12 que Bruno normas APA no le... máximo. La misma que el resto de los parciales. Son de 3 a 4 preguntas, 3 carillas cada una, 12 máximo. Era, Zapa, interlineado doble, letra de las que dice ahí, si quieren hacerlo en sí, otras normas, háganlo, pero mantengan el formato ese, porque si no me enloquecen. Después yo tengo que terminar leyendo cosas de este tamaño. está. Bueno, Bueno, por cosa ahora lo buena. mío estaría por acá. muy bien. Así le dejo uno pobre que hace un rato que está esperando. Bruno, estuve buscando libros para vos. Bueno, hasta luego. Después subo más material y les aviso, pero estuve buscando algunas cosas más. Pero el de Galileo, ese es importante. Sí, lo voy a buscar ahora. Sí, o busca fragmentos en internet para que más o menos te orienten la lectura. Los más Ah, importantes están en todas las páginas web que yo vi, no sé si en todas. gracias, nos vemos. Estimado,
Bruno, Bruno. Este, la idea de esos artículos es que vos veas ciertos aspectos neurálgicos de lo que Heidegger estaba criticando, al margen de los pasajes que vos puedas ya tener. Ujú. Y además, en realidad son artículos de contemporáneos que opinan, digo, eso, si querés Sí, tenerlo, si te sí. interesa bien, si no, No, me sumo, claro. Claro. este, concentrate en esta fase y si querés, como segunda prueba, Ujú. ahí sí haces una apuesta más grande con respecto a la modernidad. Bien, así que ahora quizá centrarme en la metafísica. Sí, por una cuestión de tiempo y por una Sí, cuestión sí. de que a fin de cuentas esto no se termina ahora. De hecho, nosotros no vamos a llegar a todo lo que tendríamos que dar, que a mí me encantaría, pero que nunca llego, ni voy a llegar nunca. Pero todo programa no Sí, deja sí, de sí. ser una declaración de intenciones. Claro. Sí. Pero incluso yo que sé, por ejemplo, Kant, que es un autor difícil, ya si te interesase trabajarlo desde el punto de vista de Heidegger, podemos ver de hacer, porque al fin y al cabo ustedes lo que tienen es la libertad de que como entregan tareas, de repente te interesa vas a hacer Hume y Kant, aunque Berkeley es importante, pero, o sea, hacer un pasaje más rápido por los empiristas para llegar a Kant. Ahora, eso ya corre por cuenta un poco más tuya, o sea, a ver, no corre por cuenta tuya en el sentido de que yo no te voy a dar material y a Sí, sí, explicar sí. cosas, sino por cuenta tuya en el sentido de que no se lo voy a pedir, no, salvo que me lo pidan, o sea, yo no tengo problema en que me pidan otros autores. Kant está en el programa, pero no creo que lleguemos. Ujú. Ahora, pero incluso si quieren a alguien que tiene interés por Spinoza, o tiene interés por Leibniz, o tiene interés por... A mí me parece bárbaro, lo que pasa es que yo no puedo armar un programa con todo. Claro. Entonces, si vos tenés especial interés, fantástico. Yo pongo el material, te indico más o menos por dónde se va, tenemos encuentros, no hay problema. El tema es que eso ya corre por tu interés y no va a Sí, ser claro. una cosa de grupo. Sí, 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 claro. A Yo mí lo no que me no quiero. molesta, porque mientras se hagan las tareas y se hagan los trabajos, si todos están estudiando lo mismo o cada uno está estudiando lo que se le da la gana, a ver, lo que se le da la gana dentro de cierto margen. Sí, por eso va. Yo lo que no quiero es justamente eso, o sea, porque Heidegger está dentro de la filosofía moderna, ¿no? Estamos hablando, ¿no? No. ¿No? ¿Quién entra? Bueno, vos metafísica. Moderna no, perdón, contemporánea. Sí. Es contemporánea, ¿no? Ahí va. Por eso, o sea, no quiero salirme del. No, pero no Es que está voy a. mal, pero no está mal hacer puentes. De hecho, yo Ujú. puse algunos artículos, en general la gente se quedó con los primeros, no los eligió, que eran puentes con visiones contemporáneas de la modernidad. La heideggeriana es muy especial, es la de Heidegger, no es una corriente, una forma Sí, de la modernidad, es la forma de Heidegger. Este, pero a mí personalmente no me molesta, me parece bueno que la gente tenga sus propias inquietudes. Ahora, yo prefiero que justamente para que no se convierta en un curso sobre Heidegger y además yo pueda darte una mano, o ujú. podamos interactuar, ya que a mí tanto Heidegger no me Sí, gusta. sí, no me quedó claro, sí. Este, no, pero bueno, este, que vayamos por partes, digamos. O sea, ya que sí, Descartes y Kant probablemente son a los que les pegó más. Pero la historia a la que él les está, si vos querés, golpeando,
en el fondo tiene que ver con más gente. Sí, 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 sí. Estamos hablando de dos individuos que hicieron algunas afirmaciones de mucho impacto. No los eligió solamente porque... Inclusive, o sea, yo ahí tengo una duda, o sea, que es, o sea, si vamos hasta el origen entre Parménides y Heráclito, o sea, Heidegger habla de Parménides también, ¿no? Pero, porque Parménides en realidad, o sea, yo creo que escuché que lo defendían en una parte, pero Parménides en realidad termina hablando de algo que es contra lo que Heidegger termina despotricando, o sea, despotricando no, termina yendo, porque lo uno, aquello que es lo uno, no es lo que Heidegger, en esto del no ser y del ser y de la muerte, o sea, ahí tengo una duda ahí en eso. Lo que pasa es que ahí Heidegger marea, en mi opinión, con los griegos. Porque él, por un lado, hace una suerte de reivindicación de nostalgia griega, pero en ese sentido me parece que sigue mucho a Nietzsche. Entonces, como que todo lo que llega hasta Sócrates, digamos, estaba más o menos bien. Ya después con Sócrates no, ahí se fue todo el rábano, racionalizaron todo, perdieron de vista el qué de la cosa y se pusieron a hablar a encubrir la verdad, digamos. Pero eso no significa que los anteriores no estuvieran haciendo como ciertos mapas, porque si vos querés el ser y el no ser, perfectamente puede el ser y la nada. Ujú. Entonces, yo no me atrevo a decir que Heidegger estaba de acuerdo, o sea, probablemente lo critique también, pero hay puntos en los que él puede de alguna manera reconciliarse con Parménides. Ya es más Sí, difícil con otros autores. ujú. De Este, hecho, Heráclito nunca habla del ser, ¿no? Creo que no lo nombra, no nombra como el ser, habla del transcurrir, pero creo que no usa el término, ¿no? Creo que es Parménides el primero que lo usa. tanto como si usa el término o no usa el término, no sabría decirte. Lo que sí es claro es que la posibilidad de lo uno, Heráclito cuidado, ojo, porque Heráclito también tiene esas cosas más oraculares, digamos, que ya son más difíciles de desentrañar hacia dónde Sí, iba. por el poema, ¿no? No, el poema es Parménides también, pero él tiene un poema también, ¿no? Escribía, porque escribían en la No, forma de no, escritura. él escribía ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra, ya me va a salir. Este, pero justamente, él tiene incluso Aforismo, aforismos. Él aforismo. tiene muchos aspectos en los que en algunas cosas incluso se han utilizado de formas muy curiosas, porque Claro. el fuego como poder único, o sea, hay ahí unas cuestiones que yo no me animo a hablar de Heráclito porque no lo conozco tanto, pero sí conozco gente que de alguna forma usa eso, tal vez correctamente, tal vez no, eso ya no lo puedo decir, Sí, de sí. formas que son bastante peculiares, sobre todo en ese sentido de unificar algunos aspectos en torno a cuestiones como el poder, o la fuerza, o el O sea que dominio. el aforismo tiene eso, ¿no? Un poco. Pasa con Nietzsche también. Bueno, sí, Nietzsche hay de todo tipo. Hay Nietzsche nazi, Nietzsche bueno, religioso, es Nietzsche. que en eso Heidegger era muy nietzscheano. Si bien él después va a criticar, digo, los aspectos más genealógicos, va más o menos, tiene una coquetería notable con Nietzsche. Pero hay un sentido en esa cosa de lo primordial en lo no socrático, en, digamos, lo apolíneo y lo dionisíaco, Ujú. pero porque ahí la gente en general interpreta mal, piensa, lo apolíneo es malo, lo dionisíaco es bueno para Sí, Nietzsche. No, los claro. dos eran buenos, en el sentido de que eran fuerzas relevantes, buenas, Sí, 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 por necesario. ponerles en un lado de la balanza. El problema no eran las fuerzas,
conflicto o en relación o de lo apolíneo y lo dionisíaco. Ahora, el problema era lo socrático cuando viene a quebrar esa dinámica vitalista, digamos, que impulsaba ya sea las cosas para un lado o para el otro, o las ponía en movimiento. Eh, entonces, en ese sentido, hay muchas cosas en las que Heidegger es claramente tributario de Nietzsche. Además, declaradamente, no creo que Sí, tuviera ningún sí, 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 mandato. Entonces, en ese sentido, la relación justamente con los griegos, incluso hay momentos en los que hace una reificación del griego como idioma, que es a veces como, bueno, está así, solo en griego se entiende la vida. Este, pero, pero bueno, creo que ahí ya personalmente te puedo contactar con gente que de repente te puede dar una mano, pero yo no me animo a decir las cosas, decir, a especular. Yo más o menos me parece esto que te estoy diciendo, pero no conozco tanto a los antiguos como para, conozco los problemas, pero no el entramado de soluciones o de propuestas. sí, sí. Aparte que hay muy poca cosa, Sé ¿no? que hay interpretaciones bastante. Sí, subjetivo. No, en realidad no creo que son posibles porque justamente hay una amplitud dentro de la terminología y el formato y la falta de información que permite interpretaciones diversas. Este, pero a mí lo que me pareció interesante, no los leí todos los artículos esos que encontré, pero así a lectura diagonal me pareció interesante porque son distintas perspectivas, pero es de alguna manera el tema, bueno, por un lado el dualismo cartesiano, por Ujú. otro lado la certeza cartesiana en la intuición, por otro lado el inicio de la modernidad, ¿no? Eso de que hay tantos padres en la historia de la filosofía moderna que una termina, este, Claro. ¿dónde están los hijos si todos son padres? Y algunas cuestiones que me parecieron que, siguiendo esas líneas, da para utilizar también los textos de Descartes y como buscar puntos de contacto dentro del ensayo que a vos te da una flexibilidad en ese sentido para, ojo, siempre demarcando lo que es tu opinión, la que es de Claro. Heidegger, es de Sí, sí. Descartes. Claro. No me Sí, sí. mezcle los datos porque ahí sí me paro de punto. Claro. Pero para que te dé margen como para, digo, obviamente elegí cuál te parece que te viene bien y si no te viene bien ninguno, no elijas ninguno. Yo más o menos buscando así por encima encontré esos que me parecieron, primero que están en español, porque también ese es el tema, ¿no? Sí. Y que me parecieron que tocaban puntos que se pueden atender. Este, Voy a bichar, sí, lo voy a bichar eso, voy a bichar lo de ser y tiempo, hablar de Descartes y creo que como el texto el que voy a usar como referencia va a ser la época de la imagen del mundo. Y a partir con este material puede ser, mira, yo lo que voy a hacer es llamar a un amigo para asesorarme mejor. Porque ese texto de repente, por lo que recuerdo de él, te sirve de una forma muy amplia. O sea, no te digo que casi lo puedes usar con todos los autores, pero casi lo puedes usar con todos los autores. Ujú. Entonces, voy a ver si me, me da alguna referencia de algo más específico. Que creo que hay. Lo que pasa es que yo ahora me Es que sale en me serie sale, tiempo seguramente existe. El tema que yo todavía hace tiempo no lo he leído todo como para saber o sea, para identificar dónde poder encontrar lo que me va a y yo servir lo para tuve ahora. que leer el año pasado, no me hables. La alergia. No, pero ahora lo que pasa es que me viene a la mente el libro sobre Kant, pero, pero, pero es probable que haya más cosas más. Digo,
déjame dar una vuelta a eso y te escribo ya más contexto sobre Heidegger. Bueno, en esos artículos seguramente, si no Sí, aunque no sí. puedas sacar nada, bibliografía sobre Heidegger hay, No, así que... claro, claro. Sí, sí, o sea, todo eso me va a servir. Yo igualmente ahora tengo que terminar un parcial de didáctica que lo voy a terminar hoy o mañana y a partir de la semana que viene voy a arrancar a Obviamente leer. no los vas a poder leer todo, No, Heidegger, no. más difíciles, pero más o menos haciendo, o sea, nadie pretende que sea un ensayo o que sea la investigación de un año ni nada que se le parezca, sino de un curso, de ciertas ideas, y con eso vamos bien. Bien. Pero a mí me parece que en ese sentido yo prefiero que si querés hagas una segunda parte a fin de año, Ujú. ahora te pongas con la modernidad completa. Ahí va. Yo voy Me por parece, me metafísica parece que ahora. además incluso es mejor para vos que ya encaminás tu propia forma de organizar el curso y trabajas Sí, con un cierto norte, porque sí, sí, si no, ¿qué haces en la segunda parte del año? sí, sí, sí. Digo, suponiendo que además salgas exitoso de esa quijotada. Sí, claro, Este, claro. Sí, sí. entonces me parece mejor pensarlo así, ¿no? Como algo, un work in progress, ya que ahora les gusta tanto esto. Ujú. Sí, sí, hacer un avance ahora sobre metafísica y capaz que centrarme, sí, capaz que buscar centrarme en Descartes para tener un norte Yo más, creo que un es poco una más. buena idea para tener textos de referencia, porque eso no Aparte, deja de ser algo que yo tengo que evaluar. me pasa con Y Descartes que no he leído tanto, entonces me sirve también para, este, bueno, para pero leerlo más. también, justamente, leyendo ciertas cosas te sirve también para orientarte en qué tendrías que leer. Claro, por eso, sí. Lo voy a tomar como eso también. Sí, porque hay cosas de las que el material ya no es tan amplio, pero se pueden encontrar, o incluso pasajes. Nadie pretende que leas las obras completas. Digo, el tema es identificar cuáles son los aspectos centrales que te interesa, por lo menos tener una comprensión relativamente Sí, sí, clara de para dónde iba. claro. este, Descartes. Se me ocurre que yo les justamente encontré, esto me lo traje de la casa de un amigo brasileño, que es un diccionario de Descartes, de un tipo que sí trabajó, es un especialista en Descartes, que tiene varias cosas, está en portugués. El portugués no es difícil, y además, para tanto se usa la inteligencia artificial, pídanle que se los trae. Este, sí, claro, veo tantas trampas que no veo por qué no la usan para las cosas que no son trampas y La que es cosa buena, totalmente legítimo. claro. Eh, Entonces, yo te diría que fueras en esa línea. Sí, capaz que hago eso, sí. Me centro en Descartes y Heidegger y Digo, hago eso. obviamente, ¿no? Esta es una primera conversación, vos pensalo, pero tómate un par de días cuando puedas, después de que termines con esto de Sí, didáctica, claro, lo que para... pasa es que a mí me lleva mucho tiempo después ponerme a pensar, a cranear cómo lo voy a hacer. Entonces, si me pongo a divagar entre muchos autores, muchas cosas, no me da el Bueno, tiempo. ¿ves? Entonces, Por eso también me parece mejor que no arriesgues con la modernidad, sino que te centres en ciertos aspectos notablemente modernos, porque Descartes, digo, o sea, al sí, margen sí, de si el padre o no es el padre, hizo méritos para hacerlo. Este, Me parece que es anclar mejor el ensayo y además darte a vos más margen de maniobra en el sí, sentido de que las afirmaciones que hagan son menos, digamos, abierto. menos vagas, o sea, que tienen un poco más de asidero, porque el ensayo te permite margen, pero tampoco podés entrar a divagar con cosas que nunca en la vida podrías argumentar. O sea, nunca en la vida, te llevaría años argumentar. Claro. Entonces, como mantener una cierta ancla y a la vez como utilizarlo como trampolín para después seguir en la segunda parte del curso. En cuanto al ensayo de la persona, está bien solo en primera persona, ¿no? Sí, ¿se puede Sí, eso? en Sí, general sí, está bien. primera Sí, persona sí. bien, Digo, bien. ahí vas a... La redacción, obviamente es una redacción personal y es una redacción más libre en el sentido de que no tenés que estar tan
yo qué sé, no tenés que citar tanto, no tenés que ser tan formal en esas cosas. Ujú. Lo que sea exacto, cítalo igual. Pero ya No, las claro. opciones o en tal parte, Descartes dice, ya no necesariamente tiene que tener la referencia. Sí tiene que Ah, decir en bien. tal parte, ¿no? Porque no es Descartes dijo. Salvo que sea pienso luego existo, que todo el mundo lo sabe que lo dijo, las otras hay que más o menos orientar dónde están. Pero, y lo mismo Heidegger. Pero Sí, sí. sí te permite, y no me vuelvas a poner, por favor, la fecha de los originales. Ah, la fecha de decisiones no. Bien, Es que lo que yo necesito saber con las referencias es de dónde lo sacaste para ver eventualmente si yo quiero consultar y ver qué dice, claro. porque yo qué sé, me parece que tu interpretación de repente es un poco forzada. Yo necesito leer Ujú. el texto. Yo no voy a ir a buscar el original en alemán para ver qué Sí, sí, traducción sí, sacas sí. vos. Y digo, o sea, además hay una cuestión de honestidad intelectual. El traductor primero que hizo su trabajo y segundo, vos no leíste el original. Ujú. Sí, sí, yo por no saber, en realidad es por desconocimiento, no por un tema de... No, Tipo, no no, 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 sabía no. exactamente. Yo te lo anoté en las tareas. Ujú. Porque, no, no, yo no. Sí, sí, Basta. yo porque no sabía, no sabía. Inclusive a veces encuentro artículos y cosas y a veces encuentro que no tienen fecha, no tienen nada. Bueno, Entonces, búscalo en Google. Lo que tiene eso es que vos agarrás una cita, la pones entre comillas y encontrás el texto. ujú. Sí, sí, Justamente para esas cosas sí úsenlo. bien, bien. Porque si no, la cosa se pierde un poco. Y porque lo importante es eso, o sea, para mí, a mí no me, digo, yo sí quiero saber qué año Heidegger publicó algo, lo busco, no tengo ese problema. Ahora, yo lo que necesito saber es qué leíste vos, Claro, ¿está? bien, Muy bien, voy a preguntar si eso de Descartes y Heidegger, bien. con alguien que sepa más que yo, Yo voy a leer eso, entonces lo mandó. y fíjate un poco por ahí, a ver qué encontrás, y nos volvemos a reunir. Bien, buenísimo, buenísimo. Mis márgenes horarios ahora son más amplios. Tampoco quiero estar todo el tiempo conectándome. No, claro. Sí, yo trabajo hasta 5:30 de semana, es imposible. Y si no, los fines, o sea, el sábado, así como, si no, No, estoy... bueno, está, pero de repente si vos llegás a una conclusión más acotada antes, nos encontramos. Yo tampoco, digo, yo me levanto muy temprano, entonces en general a las 6 de la tarde estoy bastante... Este jueves justo, o sea, el lunes no voy a ir, y el jueves tampoco, o sea que, porque voy a empezar a trabajar en esto y el jueves no voy, y voy a estar libre, o sea que ese jueves voy a estar libre. Por ahí si tengo alguna idea ya un poco más clara, te escribo. Yo el jueves estoy acá porque tengo que tomar examen el viernes, así que pues, decime la hora y nos encontramos. Ah, Si tenés una idea, si necesitas más sí, sí, tiempo sí, para tengo algo, pensar, sí, tengo algo. Ujú. tómate el tiempo que quieras, digo, o sea, manejando eso, ¿no? Que yo, además, yo no soy un rompe, bueno, mi perro, rompecocos con el tema de las entregas, pero puedo darles una semana más, no le puedo dar un mes más, Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿está? Bien, perfecto. Pero bueno, además, igual, sí, la idea es que si lo vas a seguir trabajando, trata de pensarlo así, es como una primera entrega, yo después lo que me interesa lo puedo desarrollar después, vamos a centrarnos en lo que puedo decir ahora, Ujú. Bien, ¿ah? bien, perfecto, perfecto. Bueno, Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. chao, chao.